mi nombre es Saraí Sosa Ibarra y el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son las corrientes psicológicas contemporáneas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a tocar el tema de la psicología social, antecedentes de la psicología educativa, psicoanálisis, antecedentes, histeria, psicosis, aparato psíquico, división de la personalidad y ansiedad, Ana Freud y los mecanismos de defensa y las etapas de desarrollo psicosexual. Bueno, ¿qué es la psicología social? Es la ciencia que estudia la influencia de nuestras situaciones día con día y cómo nos percibimos ante ellas. Tiene tres objetos de estudio: el pensamiento social, la influencia social y las relaciones sociales. 3. Nos habla de que el ser humano siempre está en constante interacción con la sociedad y que tenemos la necesidad de formar grupos para sentir o que estamos en pertenencia con alguien más. Dice que los grupos se perciben como unos otros frente a ellos, lo que significa que los miembros de un grupo tienen un sentido de pertenencia y que ven a otros fuera del grupo como una exclusión. Todo esto nos lleva a analizar las conductas que adquieren las personas al sentirse en presencia de otros. Y tenemos las siguientes reacciones. La primera es la facilitación social. Los estudios dicen que la mera presencia de una persona afecta la respuesta en la que nosotros efectuamos nuestras acciones. A eso se le conoce como estimulación. Es cuando el cerebro se encuentra estimulado y fortalece las respuestas que son dominantes. ¿Y cuáles son las respuestas dominantes? Todas aquellas tareas que hemos aprendido bastante bien, como lo es hablar, como lo es caminar, reír, entre otras. Pero cuando estamos siendo observados, ¿qué pasa con las tareas difíciles? Pues que nos hará sentir estresados y que probablemente fallemos más en aquellas tareas difíciles, que son, por ejemplo, tener que escribir un texto muy importante o tener que transmitir un mensaje muy importante, entre otros. Dice, multitudes, la presencia de otros muchos. Cuando las personas se encuentran observadas por muchas personas, suelen ocurrir varias cosas. La primera es que las respuestas dominantes fallen. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona o un jugador de básquetbol, por ejemplo, se encuentra observado por muchas personas, las probabilidades de que falle su tiro, a pesar de haberlo practicado muchas veces, son más altas que si lo hiciera solo. ¿Por qué? ¿Qué hay en los demás que produce esa exaltación o ese cambio de conducta de nosotros? La primera es la aprensión a la evaluación. Es esa preocupación que tenemos por la forma en la que los otros nos están evaluando. La distracción. Se dice que es un conflicto interno cuando prestamos atención en lo que están haciendo los demás y nuestra tarea, lo que genera una sobrecarga en nuestro sistema y pues un choque, ¿no?, en la forma en la que actuamos. Y la mera presencia, que es estar alerta por la presencia de otra persona, aunque no nos esté observando. Existe otro fenómeno que se llama desindividualización. Y empiezo con esta frase: hacemos juntos lo que no haríamos solos. Es la pérdida o la conciencia de uno mismo, así como el miedo a ser evaluado en las situaciones grupales que generan respuestas buenas o malas. Se dice que la desindividualización se favorece cuando las personas pasan a ser entes desapercibidos, es decir, cuando estos se cubren o su personalidad o su identidad no va a ser descubierta. Es cuando ocurre más este fenómeno de desindividualización, como son algunas marchas protesta donde se cubren y después se cometen algunos delitos o agresiones hacia otras personas. Pasamos al siguiente tema, que es antecedentes de la psicología educativa. Tenemos en esta diapositiva las palabras que vamos a estar trabajando, que es Wilhelm Wundt, el primer laboratorio antropométrico, la frenología, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el inicio de la psicología. Alfred Binet y Theodore Simon, pruebas psicológicas creadas por ellos a los soldados, alfa y beta, estudios en orfanatos con David, que crean las siguientes pruebas, que es WAIS, para adultos, niños y para adultos y niños. En la siguiente línea del tiempo vamos a ver pues esos antecedentes que han permitido desarrollar a la
psicología educativa. Tenemos en 1856 y 1939 a los psicoanalistas o a los primeros pensadores como es Freud, Charcot, Brewer y Lacan. De 1880 a 1947 tenemos los primeros estudios de la psicología. En 1970 aparece el cognitivismo como un paradigma. En 1884, me salté, tenemos a los primeros conductistas, como es Skinner, Pavlov y Watson. En 1978 proliferan las teorías de Sigmund Freud. En 1920 se formaliza el término de psicopedagogía. En 1936 se crea la Asociación Estadounidense de Psicólogos Aplicados, lo que conocemos ahora como APA. En 1947 y 1953, a través de lo que es la Guerra Fría, el PIN-UP, que es un movimiento que se dio, cambia un poco la estructura de la sociedad, sobre todo en el modelo educativo, y se genera lo que es el cambio del conductivismo al cognitivismo. Y finalmente tenemos a Kant, que era el nombre que mencionaba en la diapositiva anterior, que es el que se encarga de separar estas 5 corrientes psicológicas y el uso de paradigmas de la psicología general y educativa. Pasamos ahora sí en lo que es el psicoanálisis con Sigmund Freud, que es conocido como el padre del psicoanálisis. ¿Quién era él? Bueno, pues él creció en el seno de una familia judía en el antiguo imperio austrohúngaro, se mudó a Viena, donde ingresó en la universidad y estudió medicina, termina la carrera y se dedica a estudiar lo que es la cocaína para curar la adicción a la morfina. Pasó largos años estudiando también lo que es la histeria, utilizando la hipnosis más adelante, renovando las técnicas y después aprovecha para trabajar con lo que es la asociación libre después de conocer a Charcot. Sus ideas principalmente se centran en los procesos inconscientes y como dato se casa a los 30 años y tiene 6 hijos. La última de sus hijas fue el objeto de estudio para sus siguientes obras. Muere el 23 de septiembre de 1939 a causa del cáncer que sufría por la adicción excesiva al tabaco, a fumar. Fue un niño peculiar porque llevaba un registro de sus sueños a su corta edad. Díganme quién hace eso ahora, ¿verdad? Bueno, él le da nombre a los siguientes términos que en la actualidad conocemos, que es la histeria, Es una enfermedad donde pues los traumas psicológicos se transfieren a un plan físico, ya sea por enfermedad o por alguna acción. Tenemos lo que es la psicosis, que ahora también le pueden llamar TOC, donde pues el sujeto desencadena algunas acciones o algunas formas de ser, como es el orden, la limpieza, la acumulación, que es la aprehensión. Y tenemos las enfermedades psicosomáticas, que son como las cefaleas, gastritis, colitis, diabetes, cáncer, alergias, migrañas, entre otras, desarrolladas igual por trastornos psicológicos. Nos dice que la mente se divide en 3. Tenemos la mente consciente o el aparato psíquico, donde está la mente consciente, que es un término que se le da a la percepción inmediata. En esta parte encontramos todo lo que son las percepciones rápidas de lo que estamos viviendo en el actual momento. Tenemos lo que es la mente preconsciente. En la mente preconsciente se encuentra lo que no está en la conciencia, pero tampoco en el inconsciente. Es como el término medio. Y pues ahí comprende lo que son los pensamientos, los saberes, las vivencias que no se encuentran conscientes en la actualidad, pero que están presentes y se pueden tomar cuando llega a ser necesario. Tenemos la mente inconsciente, y en la mente inconsciente es donde ocurren esos procesos mentales a los que no se les tiene acceso y donde se encuentran nuestros deseos, nuestros instintos primitivos y que son reprimidos mediante lo que son mecanismos de defensa. También nos dice que existen estructuras básicas de la personalidad, que son 3 estructuras básicas. Tenemos el ello, que representa todos aquellos pensamientos irracionales y primitivos que tenemos. Pueden ser desde instintos sexuales o instintos agresivos. No hay ahí lo que es la moral, ni valores, ni ética, ni diferenciamos lo bueno de lo malo.
Tenemos el yo. El yo representa como el sentido común. Es el encargado de equilibrar la siguiente diapositiva que vamos a ver. Y pues es una forma que tenemos para satisfacer nuestras necesidades de manera segura y correcta. Finalmente tenemos el super yo. Esta representa la parte moral y humana. Solo se refleja a partir de los 6 años de edad. Depende de la educación de los padres y de la sociedad y sobre todo de la cultura en la que se encuentra rodeado un sujeto. Y pues en esta parte tenemos lo que son normas de convivencia, protocolos, leyes y la moralidad de cultura. Cuando estas tres instancias se encuentran amenazadas, surge algo que se llama mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa no fueron creados por Sigmund Freud, sino por Anna Freud. Nos dice que son los siguientes. Tenemos lo que es la represión y la negación. La represión es cuando olvidamos algo a corto plazo y la negación es la tendencia que tenemos para no aceptar alguna situación que es evidente. Por ejemplo, que tu novio te está engañando y que no lo quieres aceptar aunque tengas pruebas, eso es negación. Tenemos lo que es la anulación, que es como fingir que no pasó, como por ejemplo la madre que se le muere su hija y que sigue creyendo que está ahí o que sigue actuando como si está ahí. Esa sería como que la anulación, no se ha muerto, ahí sigue. La proyección, que es esa tendencia de ver en otros lo que no nos gusta de nosotros o lo que parece que está mal de nosotros. Por ejemplo, ay, es que esa tipa es súper chismosa, me cae súper gordo. Bueno, no me hizo nada, pero es súper chismosa. Eso sería proyección. Tenemos también lo que es la intelectualización, cuando tratamos de justificar algo con teorías falsas. Por ejemplo, la corrupción suele ser intelectualización. La racionalización es cuando nosotros tratamos de justificar algún error que tuvimos con teorías que son verdaderas. Por ejemplo, el no llegué temprano al trabajo porque vivo muy lejos. Eso sería racionalización. Tenemos la proyección reactiva, que es más que nada cuando nosotros intercambiamos la sensación que nos causa esa cosa, ese fenómeno que nos ocurre de dolor, desesperación, enojo, y lo cambiamos o lo interpretamos de forma incorrecta. Por ejemplo, algo que me causa dolor, yo lo convierto a algo que me hace llorar o que me hace enojar. Eso sería como proyección reactiva. Tenemos la fantasía, que son personas que no están totalmente con los pies en la tierra y que suelen exagerar, minimizar, entre otras cosas, su realidad. Tenemos lo que es la compensación, que es tratar de compensar algo en lo que no soy bueno por algo en lo que sí soy bueno. Tenemos también lo que es la sobrecompensación, de tratar de compensar algo que soy malo por algo en lo que soy experto. Un ejemplo de ello es Andrea Bocelli, es un ejemplo de sobrecompensación. Tenemos también en mecanismos de defensa lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es algo que te causa estrés o sufrimiento y que te desquitas con otra persona. El ejemplo de la imagen está súper claro. También tenemos la sublimación. Esto está muy interesante porque es un deseo socialmente inaceptable que ponemos en otra cosa que sí es aceptable. Por ejemplo, los maestros que subliman ser el centro de atención para los niños o para las personas, los doctores o los soldados, policías. Tenemos la regresión, que es regresar a un estado anterior porque el actual no te gusta. Tenemos la identificación. Este solo ocurre una vez que pasen los 21 años, cuando intentamos imitar a alguien más porque con nosotros mismos no nos sentimos satisfechos. Y finalmente tenemos las etapas de desarrollo psicosexual. Freud creía que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas en la infancia que interactúan con las que son las zonas erógenas. ¿Cuáles son las zonas erógenas? Pues es la boca, el ano y los genitales. Tenemos la primera etapa, que es la etapa oral, que es de los
o que va de los 0 a los 18 meses, la zona erógena principalmente es la boca y se presentan características en el bebé, que es como chupar, morder, mascar, vocalizar, regurgitar la comida. Sienten placer los niños al hacer esto y atraviesan una serie como de tensión cuando la madre intenta controlar estos procesos. Se dice que si tiene padres autoritarios que intentan controlar todo eso, el niño va a desarrollar rasgos como dependencia pasiva, pesimismo, desconfianza, pasividad, envidia y autodesprecio, entre otros. Si tiene padres permisivos, va a desarrollar la manipulatividad, la avaricia, el optimismo, la credulidad, la admiración y un poco engreído, entre otros. Tenemos la siguiente etapa, que es la etapa anal, va de los 18 meses a los 3 años, la zona erógena es el ano, y se desarrollan actividades características, que es aprendizaje del control de esfínteres, como la acumulación, retención y expulsión de la materia fecal. El niño disfruta demasiado de esta parte, pero atraviesa otra vez una tensión cuando la madre intenta controlar pues esta parte de los niños. Existen lo que son rasgos anales. En padres autoritarios se presenta lo que es la mezquinidad, estrechez, obstinación, orden, puntualidad estricta, meticulosidad y precisión. Y en padres que son permisivos, la generosidad excesiva, la expansión, pueden ser conformistas, desordenados, informales, con un poco de deseo y vaguedad. Por siguiente etapa tenemos a la etapa fálica, que es de los 3 años a los 6 años. La zona erógena son los genitales. Las actividades características del niño es la curiosidad sexual, que puede ser diferenciada con la acción sexual. La masturbación, por ejemplo, pero es una masturbación sin morbo, como lo suelen hacer los adultos, y se desarrolla en esta etapa lo que es el complejo de Edipo en los niños, el complejo de Electra. ¿A qué se refiere con el complejo de Edipo? Se refiere a la atracción sexual que el niño pretende desarrollar por su madre, presenta ambivalencia afectiva por su padre. Y en el caso de la niña es exactamente lo mismo, pero ella pues tiene una atracción sexual hacia su padre y representa la ambivalencia afectiva hacia su madre. Si se desarrolla de forma normal, el niño renuncia a los deseos de su padre y madre y empieza a asumir el papel de su padre o madre. Bueno, en este caso si es niña, asume el papel de su madre para parecerse a ella, y si es niño, asume el papel de su padre para parecerse a él. Se dice que en esta etapa la sexualidad es egocéntrica. Y bueno, ¿cuáles son los rasgos fálicos? Dice así que cuando los padres son autoritarios, van a presentar los niños vanidad, orgullo, insolencia, elegancia, coquetería, castidad y alegría. Si los padres son permisivos, van a presentar odio a sí mismo, la humildad, timidez, vergüenza, aislamiento, sencillez, evitación de la heterosexualidad, la promiscuidad y la tristeza. Y tenemos también la etapa de latencia. La etapa de latencia es una etapa, espérenme un tantito. Aquí está. La etapa de latencia es una etapa que se desarrolla de los 6 a los 12 años. La zona erógena, no la hay. Las actividades características son el desarrollo psicomotor del niño, implica la consolidación y la elaboración de los rasgos y habilidades previamente adquiridos sin no parecer nada psicodinámico. Se desarrolla en esto lo que es la moralidad, como el angelito. Y por último tenemos la etapa genital. La etapa genital se desarrolla de los 12 a los 21 años. La zona erógena son los genitales. La actividad característica es el surgimiento y la unificación completa y el desarrollo de los instintos sexuales. Se genera lo que es la genitalidad, o como también se le puede decir madurez personal, y es la competencia y dominio de diversas actividades como profesionales, recreativas y sociales. Y bueno, creo que eso es todo del video. Espero que les haya gustado y que hayan entendido la mayoría de lo que expliqué. Y pues gracias por ver este video.
Nos vemos pronto. Bye.